nuestro evento de clausura de la Semana de Humanidades. En esta semana hemos vivido muchas experiencias diferentes, hemos tenido días lúdicos, académicos, de crítica, de poesía, hemos hablado de monstruos, de freaks, hemos celebrado la muerte y la vida desde diferentes aristas y finalizamos hoy este día con este evento titulado Humanidades en el Antropoceno. Hemos dejado esta conferencia precisamente para el final por una razón muy especial. Ante nosotros se presenta un desafío que nos va a acompañar y nos ha acompañado ya desde hace varios años y nos va a acompañar el resto de nuestra vida, que es la época del Antropoceno. Para ello, ahorita daremos pie a una actividad de sensibilización que nos impartirá la doctora Graciela Castillo para que tomemos un poco de conciencia sobre nuestra huella ecológica. Me voy a permitir presentarla. La doctora Graciela Castillo es doctora en estudios humanísticos con especialidad en ética por el Tecnológico de Monterrey. En esta institución ha trabajado como docente tanto en el Campus Estado de México como en Campus Chiapas, impartiendo materias de humanidades y comunicación. Ha participado en diferentes proyectos institucionales como la Semana I, Semestre I, en proyectos de verano en San Cristóbal de las Casas, todos con un corte vinculado a la consolidación del sentido humano. Cuenta con participación en diferentes espacios de investigación y vinculación con la comunidad y en el 2006 obtuvo el Borrego de Oro como reconocimiento al mejor profesor de cátedra de la escuela. Les quiero pedir un aplauso para la doctora Luz Graciela Castillo y la dejo al frente. Muchas gracias. Bien, vamos a comenzar con una muy breve actividad que tiene que ver con precisamente ubicarnos en todo este fenómeno que llamamos antropoceno y establecer cuál es nuestro papel al respecto. Les pido por favor, les dije que pusieran los celulares en modo vibrador, pero no que los apagaran ni que los guardaran, ¿verdad? Les pido por favor que saquen sus celulares, accedan a esta dirección y hagan el cálculo de su huella ecológica. Tomen nota, por favor, del resultado que van a obtener. Les voy a dar 5 minutos para hacer el ejercicio y después vamos a pasar a una segunda parte. Levanten la mano, ¿no? Ah, ok. Es que pensé que por ahí ya estaban enseñando los resultados que habían obtenido. Tres minutos.
¿Pueden levantar la mano quienes ya hayan terminado, por favor? Ok, todavía damos un minutito más. Muy bien, a quienes ya hayan terminado, les pido que anoten muy bien el número de planetas que resultó de su huella ecológica y por favor entren en la siguiente página. Con la clave que está ahí, 487762. Y vamos a ver. No pude. De haber sabido, había puesto negro. Okay. Quiero pedirles un favor. Vamos a escuchar la conferencia del doctor Luis Ricardo Fernández y cuando terminemos de toda esta dinámica vamos a salir de la sala y vamos a encontrar que los pizarrones que algunos de ustedes seguramente han visto en aulas 3 y en los que seguramente han dejado algún mensaje van a estar disponibles, pues depende del clima, o en el lobby o en la parte de afuera de este edificio. Y lo importante es que ustedes participen, colaboren y nos dejen anotada alguna idea que les haya provocado tanto el evidenciar el cómo nosotros estamos haciendo uso de nuestros recursos, como todo el escenario que se está dibujando y que representa nuestro reto común como humanidad. Por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Graciela por esta dinámica. Creo que vamos a ir hilando lo que está ocurriendo, lo que hicieron en esta dinámica con la charla que a continuación sigue. Me voy a permitir presentar al doctor Luis Fernández Carril. Él es investigador de política climática internacional en el programa de investigación en cambio climático de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Además, es profesor de cátedra de filosofía en el Tecnológico de Monterrey, impartiendo materias de filosofía de la ciencia y ética. Obtuvo el título de doctorado en Filosofía de la Ciencia en mayo de 2014 por parte del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, con mención honorífica de excelencia. Por los últimos 2 años ha fungido como asesor y secretario técnico de la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado de la República de la 18ª legislatura. Recientemente fue designado como autor líder para el sexto reporte de evaluación del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de Naciones Unidas desde este periodo, desde este año hasta el 2021. Ha publicado artículos e impartido conferencias a nivel nacional e internacional en lugares de gran renombre como la Universidad de Oxford, la UNESCO en París, la Universidad de Yale, y sus principales líneas de investigación son la gobernanza ambiental internacional, las negociaciones climáticas internacionales y adaptación y resiliencia, junto con la ética del cambio climático. Les pido que recibamos al doctor Fernández con un aplauso. Muchas gracias. Gracias a mis alumnos por eso. No quiero, ¿verdad? Ahí está, ya. Perdón. No sé. Ya, ahí estás. Bueno, gracias a todos por estar aquí, mis alumnos y mis no alumnos. Gracias a todos. Es muy importante cerrar la Semana de Humanidades con este tema que yo le puse Humanidades en el Antropoceno, porque este tema sí va a requerir de una reflexión muy seria de parte de todos nosotros y sobre todo van a estar de acción real, no de palabras, no de intenciones, sino esta vez de verdad se necesita actuar. Y vamos a empezar por algo que es tal vez lo más paradójico de esto. Voy a hablar en los próximos minutos de una de las crisis más serias que enfrenta la humanidad en la actualidad y al mismo tiempo probablemente la crisis más menospreciada que podríamos tener. No le damos el valor a lo que realmente está ocurriendo. Bueno, comenzamos con esto. Bienvenidos a la era del Antropoceno. Ahorita voy a explicar a qué me refiero. Primero que nada vamos a empezar con esta cuestión del desarrollo sustentable, sostenible. Sobre todo pensar, ¿es esto filantropía? Y sobre todo quiero comenzar con esto porque invariablemente cuando me preguntan a qué me dedico o a colegas míos que se dedican a lo mismo y que dicen al cambio climático, a la degradación ambiental, escucho continuamente que la gente contesta, ¡ay, qué lindo! Es muy noble, es un tema muy noble, muy bonito. Pues bonito porque, pues bueno, el planeta es bonito, pero en muchas ocasiones hablar de cambio climático es estar hablando de la ciencia del fin del mundo. Es estar hablando de aquellas razones que están ahí silenciosas, que nos están matando lentamente sin que nos demos cuenta. Entonces, hablar de desarrollo sustentable, básicamente como aquella capacidad de no acabarnos los recursos ahorita y tampoco comprometer los recursos de generaciones futuras, eso no es una cuestión de nobleza y lo que se requiere en el presente no es filantropía, no se trata de, ay, los ositos polares, tan lindos ellos, sino que esto se trata en muchas ocasiones de una cuestión de supervivencia. Entonces tenemos que replantear, estamos demasiado imbuidos en esto que se llama greenwashing, este discurso verde, que lo vuelve todo fantástico y con solo incluir la palabra verde parece que nos transformamos automáticamente en santos. Y aquí la gran cuestión es no, esto no es nobleza, esto no se trata de ser lindos con los animalitos, esto se va a tratar de el diseño de la civilización, no en 100 años, no en 50, sino lo que viene, ya
el futuro inmediato. Entonces, para poder llegar a esto, vamos a decir en qué estado estamos actualmente. Entonces, vamos a hablar un poco de la situación presente del planeta, y aquí les voy a hacer mención de un día que se conoce como el Día del Agotamiento de la Tierra, o Earth Overshoot Day, elaborado por una organización que se llama Global Footprint Network. Y entonces, por ejemplo, el año pasado, ellos dictaminaron que el 2 de agosto de 2017 marca la fecha precisa en que si ponemos toda la capacidad, todos los recursos naturales que nos da la Tierra, y lo separamos, lo dividiéramos en 365 días, para que en cada día nos tocara una parte equitativa, significa que la humanidad acabó con todos los recursos del año para el 2 de agosto de 2017. Eso significa que todavía queda septiembre, octubre, noviembre y diciembre, donde ya estamos corriendo con el presupuesto del año que entra. Pero olviden esta abstracción de decir, estamos usando el presupuesto del año que entra. Eso significa que nos seguimos agotando y agotando y agotando los recursos de los cuales realmente estamos teniendo en su totalidad, no es solo una abstracción. Y lo más alarmante es que este día, esta señalización, ha ido recorriéndose desde los 70s, que empezó a hacerse este cálculo, que empezó como el 30 de diciembre, el veintitantos de diciembre, se ha ido recorriendo hasta llegar al 2 de agosto. En 2016, por ejemplo, fue el 6 de agosto, el año anterior fue el 13 de agosto. Entonces, es muy alarmante la forma en la que estamos consumiendo los recursos. Es cada vez más rápido cómo se va moviendo. Y eso es exacto lo que estoy mostrando. De 1960 al 2012, este es exacto el presupuesto ecológico, y es el momento donde entramos en crisis, que es a partir de más o menos 1970, es de que el mundo entra en crisis año con año, acabándose el presupuesto ecológico. Eso quiere decir todos los recursos, agua, bosques, todo lo que signifique recursos naturales, nos lo estamos acabando antes de tiempo. Y esa es la situación de México, lo cual pues va de la mano. En los dos, tanto México como el mundo están actuando exactamente de la misma manera. Y entonces, pues, hablamos de desarrollo sostenible desde los 80s. Desde entonces no hemos logrado el desarrollo sostenible de ninguna manera, es puro discurso, digamos, y por el contrario, por ejemplo, en cuanto a extracción de recursos, en los últimos 40 años la extracción de todos los recursos primarios que hemos utilizado para hacer todo lo que hacemos y poseemos se ha triplicado, y de 1970 que se utilizan alrededor de 20,000 millones de toneladas, para 2010 ya eran 70,000, entonces más o menos imagínense cómo está ahorita, y ahí es un poco como ahorita estamos hablando. Se requerían 1.6 tierras para sostener la intensa extracción de recursos. Pero esto, de nuevo, así como hablamos, es una abstracción, y así como ahorita le salió a casi todo el mundo, requerimos más de 3 planetas para sostener nuestro estilo de vida. Por cada 3 toneladas de peces. Eso quiere decir que para el 2050 va a haber más plástico en el océano que peces en el océano, porque además nos estamos extinguiendo. ¿Y por qué? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuántos aquí tienen una botella de agua? Todo el tiempo es lo más sencillo. Tenemos esa botella de agua. Y lo que pasa es que somos tan abstractos que creemos que la botella de agua se acaba en el momento en el que lo ponemos en un bote de basura.
Pero ahí no acaba la historia acaba ahí. Estas son dos manchas del tamaño aproximadamente, esa es mayor que Texas, más o menos como de ese tamaño, que se están formando por las corrientes marinas en el océano. Se llaman los nuevos continentes hechos exclusivamente de plástico. Del plástico que nadie ve, que simplemente desechamos en el bote de basura. ¿Dónde acaba? Ahí. Y eso no es solo por el montón de basura, sino que además el plástico es altamente tóxico. Entonces eso mata toda la vida que tenemos alrededor. Entonces para 2050 va a haber más plástico que peces en el océano. Y hablando de peces, pues hasta ahorita el 85% de los océanos, y eso que estamos considerando que es exactamente la proporción de agua y tierra, es el 80% de este planeta es agua, y de ahí el 85% de los océanos se encuentran en su capacidad límite, porque hasta la fecha seguimos extrayendo recursos, peces, atún, de una forma indiscriminada, y por el otro lado vemos cómo han ido decayendo desde 1950 y la proyección de cómo irá decayendo el nivel de peces en los océanos. Este es un elemento sumamente serio y crítico. Pensamos que el océano usualmente está como lleno de vida todo el tiempo, pero en realidad se han formado unas áreas enormes de cientos de kilómetros donde no encuentras absolutamente nada vivo y se han vuelto zonas más bien desérticas el océano. Además, los océanos se están acidificando y esto va a tener que ver con el cambio climático porque el océano absorbe alrededor de 1/3 de todos los gases de efecto invernadero que llegan a la atmósfera. Entonces, el océano es en realidad nuestro mejor amigo en cuanto a la absorción de gases de efecto invernadero, pero hay una consecuencia, y la consecuencia es que al absorber el dióxido de carbono y los otros gases de efecto invernadero, se acidifica el océano. Y eso quiere decir lo de allá, la muerte de los arrecifes. Alrededor del 90% de los arrecifes del mundo está en un estado de blanqueamiento parcial o total, incluyendo la gran barrera de coral en Australia, que ese ya también está en un 90 y tantos % de blanqueamiento. Ese no hay un proceso reversible a los arrecifes, y ahí es donde se concentra el 95% de la fauna marina, entre los arrecifes. Además, como consecuencia, los océanos se están ahogando. Esto quiere decir que se están quedando sin oxígeno, que los animales y toda la vida que existe dentro del mar se está muriendo por falta de oxígeno, producto de la misma acidificación. Por otro lado, tenemos un serio problema de deforestación en el mundo. Cada año desaparecen unos 14 o 15 millones de hectáreas de suelo silvestre, de suelo forestal, y esto quiere decir básicamente una pérdida en 2017 nada más como de 200,000 campos de fútbol y 14 campos de fútbol cada minuto. Entonces, nada más en lo que platicamos ahorita de sobre cómo nos va a caer el piano, se habrá talado un área de 700 campos de fútbol en el mundo. Pero olviden el campo de fútbol. Piensen que esto es el Amazonas, como tenemos en la imagen de allá, uno de los pulmones más grandes del mundo, que pues va a perder completamente frente al ritmo tan acelerado de deforestación. También la contaminación atmosférica es uno de los problemas más serios que estamos viviendo actualmente, y es un problema que no le damos la seriedad de vida necesaria, puesto que en realidad no lo vemos, excepto en aquellas ocasiones cuando venimos regresando en avión a la Ciudad de México y ya se viene perfilando el avión y de pronto volteamos y se ve una nata espantosa que cubre todo el Valle de México y que decimos, Dios mío, ¿vamos hacia allá abajo? ¿Eso es lo que estamos respirando? Este es un problema mundial sumamente grave, y es así de grave. Habla de que este es el 5º problema de salud más grande en el mundo, solo por debajo de enfermedades como la diabetes, enfermedades cardiovasculares. Pero nada más un dato para que vean la seriedad de la contaminación atmosférica. Muere más gente en el mundo
por problemas derivados de la contaminación atmosférica que el SIDA y la malaria juntos. Y ambos los consideramos, tanto el SIDA como un problema mayor, como la malaria. Más gente muere por contaminación atmosférica que por estos dos juntos. Y uno de los peores elementos, probablemente el más grave de todo lo que tenemos, es la crisis del agua, que además se va a exacerbar con el cambio climático. Esta imagen del World Resources Institute nos muestra el estrés hídrico al cual está sometido el mundo. Ahí si pueden ver en Norteamérica ese lindo color, ese lindo país en color rojo, pues ahí vamos a ver exactamente el nivel de estrés hídrico que está manejando México. De alrededor de 600 y feria, casi 700 acuíferos en México, alrededor del 20-25% está en un estado de completa sobreexplotación. Tan grave es el grado de sobreexplotación que mucha gente que sigue ahí rascándole y rascándole al acuífero, lo último que toca se le llaman aguas fósiles, porque ya tienen millones de años, y cantidad de gente, por ejemplo en Guanajuato, que muere por envenenamiento, por arsénico, porque eso es lo que existe hasta el fondo de los acuíferos. Y está sobreexplotado el 25% de los acuíferos en México, el 90% de los ríos en nuestro país, entonces no tenemos defensa. Y además, por si fuera poco, en México tenemos un pésimo manejo del agua, un pésimo, alrededor del 40% del agua que llega a la Ciudad de México se pierde por la fuga de agua, por una mala atención de las tuberías, que en la Ciudad de México tenemos tuberías de 1940, que además están hechas de asbesto, las cuales además causan cáncer. Entonces, para que vayamos viendo. Y más de 1,000 millones de personas carecen de acceso de agua y otros 2.7 mil millones lo encuentran escaso durante al menos un mes al año en el mundo. Y ahora, todo esto es solamente degradación, todavía ni siquiera llegamos a la parte de cambio climático. Lo que es importante ahorita es que, de verdad olvídense, hablar de 50 años, de 100, sobre todo la crisis del agua, esa es la que tenemos aquí enfrente. Y este año, 2018, es un año realmente especial porque los primeros, lo que algunas fueron fantasmas y pesadillas de climatólogos y expertos ambientales, este año se vuelve realidad. Este año sucede el primer día cero en el mundo, que significa cuando la primera ciudad del mundo se queda sin agua. Y la primera ciudad del mundo va a ser la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, que está proyectado, ahí dice mayo 20, pero de ahí hicieron un cálculo muy reciente, le lograron ahí rascar unos días más y se está proyectando para los finales de abril, donde Ciudad del Cabo, una ciudad sumamente importante en Sudáfrica, se va a quedar sin agua. Ahora, se mencionó que yo trabajo en el Senado, estoy secretario de la Comisión de Cambio Climático. Yo he estado en reuniones realmente terroríficas donde se habla de un colapso del sistema de aguas en la Ciudad de México para dentro de 10 años, 15 máximo. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer cuando se va a acabar el agua? Y sobre todo, no hay nada mejor que voltear e ir pasando por la Ciudad de México y ver esos enormes inmuebles que construyen y construyen y construyen y construyen. ¿De dónde vamos a tomar agua para satisfacer las necesidades de cerca de 30 millones de habitantes? Ahora agréguenle a eso a lo que vamos a seguir, que es el cambio climático. Entonces, cuando haya otras ciudades que se queden bajo el agua, que necesiten migrar a la Ciudad de México y que entonces pasemos no a 30, sino 45 millones de habitantes en la ciudad, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si la crisis del agua está encima de nosotros? Ahora, todo lo que he mencionado hasta ahorita, eso se le llama degradación ambiental. Eso se llama la forma en la que hemos usado de forma irresponsable los recursos de la tierra hasta este momento. Pero ahora no solo eso, ahora le vamos a agregar un serio problema que se llama cambio climático, que ese es otro monstruo que se le pone encima a las cosas.
Y el panel intergubernamental de expertos en cambio climático de Naciones Unidas es el órgano científico más importante a nivel mundial que nos dicta cada 7 años el estado de la ciencia climática. El último reporte salió en 2013, inicios de 2014, y estas son las principales conclusiones del quinto reporte. El calentamiento global es inequívoco e innegable. Eso quiere decir, eso ya no está sujeto a duda. Para la comunidad científica es un hecho. Si Trump, con su retraso mental, sigue debatiendo